Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta conferencia podéis hacerlo en diferido a través de nuestra multiplataforma. Y bueno, no quiero perder ni un segundo porque hoy vienen a acompañarnos Ekaterina García y Verónica Casal, que por si todavía no tenéis el placer de conocerlas, os la voy a presentar un poquito, pero bueno, ya os adelanto que os van a encantar porque son las dos un amor. Bueno, y vamos a empezar por Ekaterina, que ella es astróloga, profesora de astrología, numeróloga, taróloga, sanadora pránica y guía espiritual y chamánica. Y Verónica es CRA pública, biodescodificación, terapeuta en Zen Shi Tsao, coach en PNL y consultora astrológica. Bueno, ¿cómo estáis, chicas? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy bien, muy agradecidas de estar acá, de esta ventana que se nos abre en Mindalia y por todo lo que nos están escuchando y viendo por todas las plataformas. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Quiero deciros que sí me han confirmado que sí se escucha, que ha tenido que ser Qué problema de bueno. alguien puntual. Así que bueno, chicas, nos habéis traído un tema que se titula La herida de Quirón. Así que yo Ujú. quiero ya aprender un poquito más acerca de vosotras y cómo influye el arquetipo de Quirón, bueno, en nosotros. Exactamente. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es Quirón astrológico, que es la parte donde me desarrollo, pero antes vamos a tener una explicación de Quirón mitológico y de Quirón astronómico. Y luego Verónica les va a hablar de toda esa herida del inconsciente, desde la bio, desde la PNL. Entonces, Quirón en mitología es un personaje arquetípico súper importante que tiene, además en la mitología grecorromana, tiene muchísimos episodios, o sea, van a ver a Quirón en muchos lugares de la mitología, ¿verdad? En cambio, en la astronomía es bastante reciente su descubrimiento, que fue en 1977. Aunque es reciente el descubrimiento de Quirón en astrología, cuando hay un nuevo cuerpo celeste, cuando hay un descubrimiento, cuando se le presta atención, cuando se observa, cuando se le pone un nombre a un nuevo cuerpo celeste que entra dentro de la órbita de las influencias astrológicas, ya hay un cambio dentro de la psique colectiva. Eso es algo así como en la teoría cuántica, como el efecto observador, ¿no? Donde prestas atención, ahí se va creando y se va manifestando la energía. Y esto lo vemos porque en cada uno de estos descubrimientos de nuevos cuerpos celestes, inmediatamente se producen cambios muy importantes. En el caso de Quirón, a finales de los años 70, fue cuando se descubrió, cuando se vio por primera vez y se le puso un nombre, todo lo que era la psicología venía teniendo un auge súper importante y una apertura que antes no la tenía al campo chamánico, al campo de las filosofías orientales, a las terapias alternativas. Entonces ya eso era como, es algo como que entra dentro de esa conciencia colectiva y produce cambio. También en la misma psicología empieza a tomar la astrología también con mucha más seriedad e investigación y empieza a investigarse, por supuesto, sobre Quirón. ¿Por qué sobre Quirón? Porque el Quirón mitológico, que es el que nos explica lo que significa astrológicamente, es altamente psicológico, ¿no? Es súper psicológico, ¿no? Entonces ya eso trae esa investigación de parte de los psicólogos y de los psicoastrólogos de cómo influencia este Quirón. A ver, en la parte astronómica también hay un montón de cosas que tienen que ver con el Quirón astrológico y su comportamiento. Yo les voy a explicar algunas. Por ejemplo, Quirón es un centauro y en astronomía centauro se le llama a aquellos cuerpos celestes que no son planetas, no son planetoides, no son asteroides, no son cometas, sino que como que tienen un poquito de cada cosa, no lo pueden colocar dentro de un modelo, entonces les dicen centauro. Pero además, en la mitología, Quirón es un centauro diferente a los demás centauros, porque en la mitología él es un dios, él es sabio, él es bueno, en cambio los otros centauros son centauros salvajes, ¿verdad? Pues quiere también en la astronomía hay un comportamiento anómalo, excéntrico de Quirón en su órbita, ¿no? La órbita que él desarrolla en el cielo. Y eso
pues las investigaciones se dice pues que Quirón antes estaba en la órbita de Saturno, que es Cronos, y en la mitología es su padre biológico, y que tiene que ver con las estructuras, las normas sociales, que tiene que ver con lo establecido, con todo lo que es la ley, la norma en la Tierra, ¿no? Luego tenemos que él salta, imagínense ustedes, a ese saltando de la órbita de Saturno a la órbita de Urano, que está inmediatamente después de Saturno y que es el dios del cielo estrellado. Saturno y Urano son padres, o sea, Saturno es hijo de Urano, eso es todo un cuento mitológico, no lo puedo contar aquí porque se me hace muy largo, pero Urano representa los cambios de paradigma, representa la evolución de la humanidad, representa las terapias alternativas, la astrología, eso es Urano. Entonces imagínense, Quirón como centauro astronómico pasa de Saturno, lo establecido, a Urano y rompimiento de paradigma. Y además que Urano es un planeta transpersonal junto con Neptuno y Plutón. Después de Saturno, todos los planetas que están después de Saturno son planetas transpersonales. Quiere decir que Quirón también pasa a ser un cuerpo celeste, un centauro transpersonal, tal cual es en la mitología. Eso para mí es increíble. Todo lo que, o sea, lo que significa astronómicamente y mitológicamente y después llevarlo a la astrología y saber lo que representa en tu carta natal, porque ese Quirón está en la carta natal de todos nosotros. La tenemos en una casa, que es un escenario, lo tenemos en un signo, y va a influenciar en esa casa y en ese signo. ¿Cómo va a influenciar? Bueno, de acuerdo a la mitología, ya les dije que es un centauro, y un centauro es un ser que tiene cuerpo de caballo, que representa nuestra parte animal, salvaje, todo lo que es la supervivencia, ¿verdad? Luego tiene el cuerpo humano, el torso humano, la cabeza de hombre, y eso representa lo que es la mente lógica y las emociones, que son más humanas, ¿verdad? Y luego tenemos la parte que él es un ser inmortal, entonces es un dios. Entonces tenemos también esa parte supraconsciente que va más allá, ¿no? Lo que habíamos hablado antes, él va más allá, él es transpersonal. Entonces, en la mitología, él tiene tres heridas también, una herida física, una herida emocional mental y una herida que es una herida espiritual. Y esa herida espiritual la tenemos todos también. Es la herida de la separación con la fuente cuando nacemos. Cuando nacemos, pues es un trauma. El nacimiento es un trauma. Venimos de la fuente, todos unidos, todos divinos, dentro del vientre de la madre, acuáticos. De repente tenemos que nacer con dolor, empujar y de paso aprender a respirar con la nariz y una cantidad de cosas que ya son un trauma, son un shock. Y tenemos una herida de separación. Siempre queremos volver a la fuente y ese es nuestro camino evolutivo y eso es lo que nos enseña Quirón, a volver a la fuente. Entonces, en esa primera herida de separación, por ejemplo, en la carta natal, para darles un pequeño ejemplo, supónganse que tienen a Quirón en la casa 10, que es el escenario de las profesiones, de lo social, del trabajo, de la labor que realizas, es el escenario de las normas, de los jefes, de las autoridades. Entonces tienes Quirón ahí. Pues la separación la vas a sentir ¿con quién? Con la sociedad. Vas a sentir que no encajas en la sociedad, que no sé, todas estas profesiones que existen, estas labores, pero no hay ninguna, o las quiero todo, no quiero ninguna. Es como que siempre vas a tener algún problema allí, ¿no? Porque hay una herida muy inconsciente de separación en esa área, pero también hay muchos dones en esa área. Una vez que desarrollas y conscientemente lo que es la herida y la integras, entonces empiezas a ver que también tienes dones en esa área. ¿Cuáles serían los dones? Como Quirón es el sanador herido, el don es ayudar a otros en eso mismo donde hay una herida. Entonces esa herida, en el caso de la casa 10, que es la profesión, la autoridad, la sociedad, es encontrar, ayudar a otros a conseguir justamente su lugar en la sociedad o quiénes son a través de su profesión, de su vocación. Bueno, eso sería la herida de Quirón en la casa 10, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a seguir hablando un poquito de la mitología, porque así podemos entrar también en el plano que Verónica va a tocar más adelante, que es el de la herida, esa herida emocional, esa herida subconsciente del padre, de la madre, ¿no? Que eso se trabaja mucho en la biodescodificación. Y bueno,
En la mitología, él es hijo de una ninfa del mar que se llama Filira y de Cronos, que es Saturno como planeta y como en la mitología romana. Entonces, ellos se convirtieron en yegua, para hacerlo corto el mito, ¿no? Después, si quieren, ustedes investigan un poquito más, pero se convirtieron ella en yegua y él en caballo. Ella no quería estar con él, pero bueno, al final sí. Ya convertida en yegua, vamos, se dan a la pasión y bueno, y queda embarazada. Y como ella sabía que Cronos se comía a los hijos, porque ese es el que se come, se manja a los hijos, se fue a una cueva a tener a Quirón, pero resulta, ella no sabía que iba a ser un caballo, ¿no? Y fue un parto terrible, súper doloroso, y de paso cuando nace y lo ve, cuerpo de caballo, todo enorme, no sé qué, pega un grito, sale corriendo, y le pide a Zeus, que es el dios del cielo y de la tierra, que la convierta en árbol de tilo. ¿Mm? Bueno, ahí ya empieza un cuento de Quirón desde la madre, con la sanación, porque el árbol de tilo es un árbol sanador, ¿no? Es antiestrés, relajante, sedante, ¿no? Hay ahí un tema de la culpa, pues eso después se lo dejamos a Verónica. Pero bueno, el tema es que él tiene el rechazo, exacto. Él tiene esa herida de rechazo de la madre y del padre, porque obviamente que el padre estuvo con la yegua y ¡pum! Se perdió y más nunca no supe nada. Y a la vez hay una oportunidad. Y esa misma oportunidad de la herida después es la oportunidad que todos tenemos de desarrollar nuestros dones y talentos en esa misma área. La oportunidad es que lo adoptan nada más y nada menos, y lo crían y le enseñan todo lo que sabe. El padre Sol, que es Apolo, y su hermana, la hermana gemela del Sol, que es la Luna, que es Artemisa, y le enseñan todo lo que saben. Entonces, imagínense, criados por el Sol y la Luna, sabe todo. Y él empieza entonces a todo lo que sabe enseñarlo, a ser un maestro de los héroes, de los hijos de los dioses, de los humanos, de los que se les acercaron, porque era un ser muy noble, muy sabio. Y bueno, en esos discípulos que él tenía, esos pupilos que lo seguían, hay muchísimos en la mitología. Está, por ejemplo, Aquiles, está Asclepio, que después es el padre de la medicina, está Hércules, exacto, Hércules. Y Hércules es muy importante porque a través de Hércules se da la herida física de Quirón, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque Hércules, él le había mandado hacer 12 trabajos, que por cierto tiene mucho que ver con la astrología, porque son los 12 signos, los desafíos de los 12 signos, y en uno de esos trabajos tuvo que matar a la serpiente supervenenosa de la hidra, y la mató con su propio veneno. Entonces las flechas que él tenía estaban llenas del veneno de la hidra, que era dolorosísimo y súper mortal. Y en el otro trabajo lo acompañó Quirón, y se enfrentaron con centauros. Ya les dije anteriormente que los centauros no eran como Quirón. Quirón era un centauro dios diferente. Estos eran salvajes. Entonces, en ese enfrentamiento, sin querer, Hércules le lanza la flecha envenenada con la hidra y le pega a la pierna de Quirón. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que Quirón empieza a sufrir un dolor terrible y como es inmortal, ni siquiera se puede morir para dejar de sentir ese dolor. Pero ahí entra la oportunidad. Él empieza a estudiar, investigar todo lo que son la sanación con plantas, las terapias alternativas, todo lo que pueda para él sanar, aunque no podía sanar, pero por supuesto le empieza a enseñar a los demás, empieza a sanar a otros, por eso le llaman el sanador herido aquí, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de aprender todo eso que la madre tierra, con todos sus elementos, le da. Ahí se convierte como en un chamán, ¿no? Y empieza este, a hacer ese camino, ese recorrido que aunque no le calma su dolor físico, le calma su dolor emocional, su dolor espiritual, su dolor mental. Ayudar a otros, ¿verdad? Estar en empatía con la naturaleza y con todos los demás. Luego tenemos que él, para poder, ya esa sería la última herida, o sea, ya volver a su fuente porque estaba con mucho dolor, él toma el lugar de Prometeo, que es un humano que le roba bueno, el fuego a los dioses, gracias, y en castigo, Zeus, como se da cuenta, pues le pone un castigo terrible, que es que un águila le come todos los días el hígado. Como el hígado es un órgano espiritual, entonces se renueva y se lo vuelve a comer. Bueno, él toma el lugar de Quirón, perdón, Quirón toma el lugar de Prometeo y Zeus lo convierte en la constelación del Centauro. Y así se calma su dolor y esa es la parte transpersonal que nosotros todos vamos a volver a la fuente, todos vamos a volver a hacer esa suprahumanidad.
Y bueno, y en cada una de las áreas donde se encuentra Quirón en la carta natal, hay características especiales, características que tienen que ver con el área, más que todo con la casa y con el signo en el que se encuentra Quirón. Y bueno, Verónica, vamos a hablar un poquito también de la parte del inconsciente, de la herida inconsciente, esa de la separación, y para eso tenemos a Verónica que nos va a explicar un poco. Así es, vamos a abordar a Quirón desde la programación inconsciente, de esos programas que todos tenemos en nuestro inconsciente personal, que están formados también por lo que hemos aprendido, o sea, también en un inconsciente familiar, cultural y colectivo que todos compartimos. Nuestro cerebro no percibe, nuestro cerebro interpreta, no percibe la realidad como es. Nosotros creemos ver algo, pero que no es la realidad. Esos filtros con los que interpretamos la realidad están formados por nuestras creencias y valores, ¿sí? De acuerdo a nuestro sistema de creencias es cómo vamos a interpretar una situación, ¿sí? Eso va a despertar determinados pensamientos, emociones que nos van a llevar a hacer determinadas acciones, ¿sí? Esta es la razón por la cual una misma situación objetiva, dos personas las viven de diferente lugar. Uno lo puede vivir con tristeza y el otro lo vive con enojo, pero la situación objetiva es la misma, ¿sí? Tenemos diferentes programaciones. Entonces, Quirón, ¿qué representa? En base a la mitología, como nos acaba de contar Eka, es esa herida absolutamente injusta que sufrimos debido a una situación que vivimos que era inevitable, que no pudimos hacer nada para que nos sucediera, pero que sucedió y que nos produjo un dolor tan grande que esa herida no la podemos sanar. Entonces, acá lo que tenemos que ver son este concepto, ¿no? De esa herida injusta y esa herida que no la podemos sanar. ¿Qué significa con herida injusta? Así como Quirón, son esas situaciones en las que vivimos el rechazo, el abandono, vivimos una gran pérdida, ¿sí? Es el rechazo y el abandono de nuestros padres o de uno de ellos, y puede ser ese abandono real, puede ser porque de pronto fallecieron o alguno de ellos tuvo una enfermedad que no les permitió desempeñar su rol, pero también puede ser un rechazo y abandono psicológico y emocional. Físicamente están ahí, pero como si lo vivo no estuvieran, ¿sí? También la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, el haber vivido alguna situación de abuso, una quiebra económica, una enfermedad invalidante, una enfermedad crónica, es una situación de vida que me produce gran impotencia, mucho dolor, que me produce un vacío emocional muy profundo y que me deja esa sensación de discapacidad como falla. Este trauma aparece en nuestra vida sin que podamos hacer nada y ahí de alguna forma cambia la dirección de nuestra vida. También nos parece como algo que es imposible de sobrevivir, pero sin embargo seguimos con vida. Y justamente el hecho de seguir viviendo es lo que nos muestra esa fuerza interior, esa energía inexplicable para nuestra pequeña mente racional que nos trasciende. Por eso a Quirón se lo ve como un puente, ¿no? Entre Saturno y Urano. También, ¿no? A Saturno podemos verlos con estos ojos, pero Urano no. Necesitamos otros ojos para poder ver. El otro concepto que tiene Quirón, que está implícito en él, es esa herida que no sana. ¿Y qué quiere decir esto? Yo he sufrido un dolor tan profundo que ese dolor me atraviesa, me marca. Basta, yo puedo seguir con mi vida, de hecho, se sigue viviendo, pero basta que en el entorno suceda algo que me lo recuerde para que inmediatamente yo lo sienta en mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, y así como Quirón fue aprendiendo, para poder sanar su herida, fue aprendiendo habilidades y en el camino sanando a otros. ¿Por qué? Porque podía entender su dolor, porque podía sentir su dolor a través del propio. Nosotros de alguna manera vamos adquiriendo habilidades. Y sin ser muy conscientes de
que nuestra vida se va dirigiendo hacia algún lugar sin que lo planifiquemos y que también vamos ayudando a otros. No, esto no es un proceso lineal. Y en estas habilidades que voy adquiriendo y en estos talentos que van surgiendo y en esta nueva dirección que va tomando mi vida, se va mostrando un sentido. Se va mostrando un sentido a lo que viví que me permite mirar el dolor, mirar esa herida desde otra perspectiva. Y ahí me vuelvo más consciente, ahí es ese proceso de aceptar, integrar, perdonar. No es un proceso lineal, ¿no? Vamos, avanzamos, retrocedemos, repetimos, y parece como si estuviéramos otra vez en el punto cero, ¿no? Que decimos otra vez estamos acá, pero en realidad no estamos en el mismo lugar, porque es como si transitáramos una espiral, ¿sí? Que cuando saltamos, pasamos por el mismo punto, pero estamos en un escalón diferente. Algo hemos aprendido en el camino, algo ha sucedido. Para que este hermoso, entre comillas, porque de haber elegido, nadie elige esto, seamos honestos, pero bueno, todos estamos marcados por la herida y de acuerdo a donde lo tengamos en nuestra carta natal nos da muchísima información también de la herida y de esos dones que no sabíamos que teníamos, y eso es lo brutal porque, a ver, el dolor lo tenemos desde el momento que nacemos y desde antes. En nuestra vida hay dolor, siempre lo hubo y lo habrá, pero tratamos de negarlo. Y por eso lo importante para poder iniciar este proceso de transformación, tomar conciencia de la programación inconsciente, ¿sí? Porque de acuerdo a ella es cómo voy a vivir el trauma, cómo vamos a vivir el trauma. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tendemos a victimizarnos, a negarlo, a huir del dolor. Nuestro inconsciente va a crear mecanismos de supervivencia para no sentir ese dolor. Todo esto es absolutamente inconsciente. A veces sucede que ni siquiera sé cuál es mi dolor, o no soy consciente de cuánto influye esa experiencia que tuve en mi vida, en mi día a día. O me siento fallada en algún área de vida. O siento algo que no comprendo lo que es. Toda esta mezcla está ahí, ¿no? Nosotros en astrología, ¿qué pasa? Uno de los mecanismos inconscientes es polarizarnos. Entonces en astrología decimos nos vamos a la casa de enfrente. Vamos a pasar en español esto. ¿Qué significa? Que si yo tengo un Quirón en casa 12, que es la casa de Piscis, que es una casa muy amplia, muy compleja, por eso tomo porque es la más difícil, y solo voy a tomar 2 ejemplos. Puedo haber tenido alguna herida en el vientre materno, o heridas que vienen de vivencias del clan. No tengo ni idea de esto en mi vida, pero yo cargo con eso en mi inconsciente. Entonces, esta energía de la casa 12 que me pide conectarme con la humildad, con el silencio, con la compasión, con la intuición, con ir hacia adentro, con Piscis, ¿no? Fundirme, disolverme en el todo, en la totalidad. No voy a ir ahí, porque eso me da dolor, me da pánico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy enfrente a la casa de Virgo, a la casa 6. Entonces soy una planilla de Excel. Controlo todo, critico todo, me autoexijo y le exijo a los demás. Estoy todo el tiempo haciendo cosas para los demás o haciendo cosas para sentirme útil. Estoy al servicio de los demás. Estoy organizando, dejando todo limpito, porque es tal el caos interno que tengo que yo tengo que arreglar afuera. Eso yo no puedo ir ahí. Mi inconsciente no me permite ir ahí. Y me desconecto del dolor y no me atiendo. O puede suceder que me quede en la casa 12. Habito esa casa, pero sin conectar con la herida. Claro. Del otro lado, ahí está, sin conectar con la herida, desde un lugar como de que... Escapismo. Escapismo, sí, porque es la casa 12, pero que me siento insuficiente y no quiero que los demás vean eso. ¿Sí? Por eso estoy ahí
como tapando eso, que no vean mi debilidad, que no vean mi miedo. Y siguiendo con el ejemplo de Casa 12, sería el místico. ¿Está? Soy un súper místico que ando volando, escapando, no soy capaz de materializar nada, de hecho no quiero habitar este cuerpo, ¿sí? O sea, me polarizo, soy un Piscis total, sin integrar a Virgo, ¿no? El camino es por el medio. Sí. Estar, o sea, ¿cuál sería el camino? Mirar, darme el permiso de mirar hacia mi interior. ¿Qué va a pasar? Que cuando nos damos ese permiso, nos vemos y tomamos conciencia de la herida. Y ahí agárrate, porque en realidad puedes hacer dos cosas. Puedes ver la herida y hacerte como que no viste nada y seguir con tu vida inconscientemente, o hacer otra cosa, el otro paso que implica coraje, humildad, y es aceptar. Aceptar que esa herida está ahí. Mirarla a los ojos. Sostener la intensidad que tiene. Pasarla por el cuerpo, hay que pasar, esto no se aprende en un libro, esto se vive. O sea, Quirón se vive, se experimenta. Solo cuando lo pasás y lo vivís, te podés enterar de lo que es. Y una vez que uno también soportar lo insoportable, se puede decir, ¿no? Porque se siente así. Hay un momento en que uno cruza un umbral. Nuestros mecanismos inconscientes nos van a proteger, nos van a querer sacar de ahí. Nos van a sacar de ahí porque no quieren que nos acerquemos al dolor. Por eso se necesita este coraje y esta voluntad también, valentía. O sea, necesitamos de esta parte del cerebro y no de esta, para mantenernos ahí, y ese umbral se cruza. Y es cuando realmente renunciamos, es soltar, dejamos de pelear, dejamos de resistir, ¿sí? Nos rendimos. Y le encontramos sentido a la vida, ¿no? En esa rendición, que en el cuerpo se siente como una gran liberación, que nos sacamos miles de kilos de arriba, en realidad estamos soltando ese dolor infinito que nos mantenía anclados. Todo esto es inconsciente, porque nadie elige esto. O sea, inconscientemente estamos anclados ahí, repitiendo y repitiendo situaciones. En realidad lo que hacemos es soltar la forma de vivir el dolor. Y cuando hacemos ese movimiento, es donde surge la resiliencia, ¿sí? Surge la resiliencia, esa capacidad que todos tenemos de resignificar. Y al resignificar, al mirar desde otro lugar, encontramos un sentido a todo esto que vivimos. Pero hay que dar esos pasos, y todos podemos hacerlo. Todos estamos capacitados para hacerlo. No sé, todos estamos en algún punto ahí, cada uno le da su tiempo, a su ritmo, de acuerdo a su nivel de conciencia. Y por eso nosotros quisimos hacer esta charla para justamente inspirarlos y animarlos a este viaje de liberación. Sí. No es un viaje en Punta Cana, perdón por la publicidad, pero te libera. Y sobre todo, al hablarlo, al ponerlo en palabras, al compartirlo, al expresarlo, ahí es donde surge realmente el poder de cambiar todo esto. Ya no estoy solo, ya no soy el único que sufre de esto, hay otros como yo. Y ahí la herida se desinflama, se suaviza. Y entonces damos el lugar a que surja la resiliencia. Y encontramos un sentido a todo esto tan duro que vivimos. Así es. Nuestro querido Quirón. Nuestro querido Quirón, amado Quirón. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por esta explicación. Bueno, yo creo que se ha entendido a la perfección y ya están por aquí las primeras preguntitas. Pero antes de empezar con las preguntas, a mí me gustaría que nos contarais un poquito acerca de esas consultas privadas de bioastrología de las que disponéis. Sí, señor. Bueno, son consultas que hacemos Verónica y yo. Primero yo como astróloga hago el diagnóstico con la carta astral. Yo utilizo unos relojes astrológicos con astrodinas, con flores armónicas, que marcan ciclos de la vida con fecha, donde nosotros hemos ya por experiencia observado que coinciden con la programación
no nada más de Quirón, ¿no? Sino de cualquier otra síntoma. síntoma que se pueda dar en nuestra vida, como puede ser tanto enfermedades como en relaciones que no fluya, que se programan en ese momento y que tienden a repetirse cíclicamente, ¿no? Entonces yo le paso esa información a Verónica y en una consulta con Verónica, a veces la hacemos las dos juntas, como quiera la persona. Podemos estar las dos juntas o podemos estar que primero una consulta conmigo y luego Verónica hace todo el trabajo de bio, que no sé cómo es. Justamente, desde el abordaje de la bio, el tener la información de la astrología es sumamente útil porque para quien acompaña al consultante nos dirige específicamente, es mucho más rápido llegar hasta ahí, porque obviamente que la carta se analiza desde el lugar del síntoma que presenta la persona o del comportamiento, ¿no? Es un conflicto que está teniendo ahora, entonces se aborda más rápidamente el conflicto emocional. Y para la persona, al tener más información, el comprender más nos ayuda en la toma de conciencia. Esto no significa sanar. La sanación viene después. Porque yo tomo conciencia, como dije antes, ¿no? Tomo conciencia, ok, esto es lo que tengo, bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Porque si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir en lo mismo. Es lo mismo. Entonces, a veces sí, es inmediato, ya sé lo que tengo que hacer, salgo de ahí, siento esa certeza, esa coherencia y lo hago. Y a veces sé, pero no puedo hacerlo porque no es tan fácil, porque todos somos distintos y todos tenemos diferentes realidades. Claro. Se necesita el acompañamiento. ¿Sí? El acompañamiento para implementar esas en el acciones. tiempo que cada quien pues tenga. Exactamente, que eso es absolutamente individual, todos somos diferentes. Así es. Que eso también lo brindamos, ¿no? Ese acompañamiento. Sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Recordaros que tenéis las redes sociales de Caterina y de Verónica aquí abajo en los comentarios en la caja de descripción de YouTube, para que podáis acceder directamente pinchando en el enlace y podáis contactar con ellas. Y ahora sí que sí, chicas, vamos a empezar con las preguntitas. Y vamos a empezar con María, que ya nos escribe a través de YouTube y quiere saber qué significa Quirón en Aries casa 10. Quirón en Aries en casa 10, igual que el mío. Ay, qué justo, el de ella. El mío. Bueno, mira, como di un ejemplo al principio de Quirón en la casa 10, porque es un área que representa la sociedad, ¿no? Como tal, y todo lo que es la profesión, las autoridades, los jefes, las normativas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es posible que la separación o no encajar en la sociedad sea algo que se sienta de alguna u otra manera, o por lo menos con la profesión también, ¿no? Tener como mucha idea, no tener mucha idea de qué profesión o qué labor voy a desarrollar en mi vida, eso podría ser con ese Quirón allí, esa confusión. Y en Aries, pues en Aries es un arquetipo de el yo soy, es el autoconocimiento, la herida allí es en la expresión de ese yo soy a nivel social, puede ser muy reactivo, ¿verdad? Puede ser muy revolucionario, no quiero saber nada de la autoridad, no quiero jefes, no quiero nada, quiero ser autónomo, o puede irse también, como lo explicó Verónica, al lado de Libra, que es como que me adapto. No, es Aries Libra. Casa 10, pero estoy hablando de Aries ahora. Entonces es que me adapto a la sociedad, bueno, pero por dentro tengo toda esa rabia de no poder hacer las cosas a mi manera, como yo soy, como yo quiero, y más en esa sociedad donde no encajo, donde no encuentro qué hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? O por lo menos, ¿qué fue lo que yo hice? Porque todo esto que te estoy diciendo era lo que yo sentía, ¿no? Como Quirón en Aries en la casa 10. Es encontrar por ejemplo, en mi caso, la astrología, puedo ayudar a otros a encontrar quién son, el autoconocimiento, que es muy de Aries, y también a tener una profesión alternativa o a encontrar de alguna manera que no tienes que encajar en la sociedad, tienes que ser tú mismo y aportar lo mejor que tú tienes para sentirte bien contigo mismo. Eso sería ese Quirón en casa 10. Gracias, María. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por la respuesta y a María por la pregunta. Y seguimos con más. Vamos con Nelson Guzmán. Él nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Bogotá. Quiere saber si los arquetipos de Quirón son diferentes a los de la personalidad. ¿Cómo podemos desbloquear desde el inconsciente para descodificar las limitaciones de salud, económica, bueno, todo un poco?
Vero. Bueno, sí, hay que ver, somos una programación en dos pies, ¿tá? Por no decir en dos patas. Todo está programado y el 90%, por ser generosos, es inconsciente. Entonces, el saber dónde está Quirón, en qué casa y en qué signo, te da muchas pautas por dónde puede venir esta herida, pero no es la única. Esta herida tiene esta particularidad, ¿sí? De que es absolutamente injusta y de que no se sana y que a partir de poder resignificarla, encuentra un don. Pero tenemos otras heridas, ¿sí? Que no son solo esta. No sé si respondí tu pregunta, Nelson. Nelson, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, porque además un comentario muy recurrente, chicas, quiero que lo sepáis en el chat, es que se entiende todo a la perfección, que lo están comprendiendo todos muy muy bien, y era algo que me gustaría, que me gusta transmitir, porque a veces en estos temas es un poco complicado, ¿no? Y lo estáis haciendo de maravilla. Seguimos con más preguntitas y vamos con Manola Medina. Ella nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber si existe alguna relación entre Quirón el Centauro y las Amazonas. ¡Wow! Bueno, que yo sepa, no. Pero todos los arquetipos, ¿verdad? En diferentes culturas tienen como sus similitudes, ¿no? Yo como he estudiado chamanismo, diferentes culturas, entonces sí le podría encontrar una cierta similitud más desde las Amazonas, desde la parte salvaje, femenina, en conexión con la tierra, en la resiliencia también, pues sí, todo tiene como su similitud. Ahora, que haya una mitología o una literatura que te conecte a Quirón con las Amazonas, no la hay, pero desde mi percepción, sí puede haber una, en la parte de la resiliencia sobre todo, y de esas características de estar en contacto con la naturaleza y aprender de la naturaleza y ser muy auténtico. Ahí sería. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y vamos con, creo yo que la última preguntita, no sé si nos va a dar tiempo a contestar más, y nos la hace María Carolina de Nóbrega, que también nos escribe a través de YouTube. Y ella nos cuenta que tiene Quirón en casa 1 y Tauro en esa casa. La de enfrente, quiere saber si la de enfrente sería la casa 7. Y además nos incluye que eso significaría que se enfoca en su pareja en lugar de verse a sí misma. ¿Es así? Así es. Así es. Ella misma se respondió. Ahí puedes encontrar muchas cosas en esa proyección que haces en tu pareja, pero también te puede dar la oportunidad de conocerte mejor, ¿no? Si quieres, Verónica. Ahí me gustaría agregar que si tenés en Tauro, que Tauro habla de los recursos, quizás si estás tan enfocado en tu pareja, estás recibiendo los recursos o crees que los recursos tienen que venir de él, de la unión con tu pareja, ¿sí? Y no que vos seas capaz de generarlos, que no sé si es tu caso, pero esa puede ser una lectura, porque estoy en el yo soy, si es en el casa 1, y en Tauro justo toca esta área. O la física también. O la física. El Tauro también, tiene mucho que ver con el cuerpo físico. Y el casa 1 es el cuerpo. Y el casa 1 es el cuerpo, exactamente. Bueno, chicas, pues este ha sido el claro ejemplo de que se ha entendido todo a la perfección, que ella misma se ha podido hasta contestar. Y bueno, ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntas, se quedan muchísimas sin contestar, pero a mí me gustaría animaros a que las dejéis en los comentarios de YouTube una vez que acabe el directo, para que Caterina y Verónica puedan pasarse en un huequito que tenga a seguir contestando todas vuestras dudas, que bueno, que hay aquí bastantes. Bueno, chicas, y antes de despedirnos, a mí me gustaría también que nos comentarais acerca de ese taller que se titula Activa tus dones, Quirón en la carta natal. Contadnos un poquito acerca de él. Bueno, es un taller maravilloso que hemos preparado con un amor impresionante, Verónica y yo. Trata de Quirón en la carta natal. Pues primero vamos a tener como una masterclass donde vamos a explicar mucho más detalle todo lo que es la parte mitológica, astronómica, todo esto de que les comenté rapidito en relación a Quirón en la carta natal y en todos los signos y en todas las casas. Pero después vamos a tener talleres especiales para los ejes. Por ejemplo, si esta María creo que tenía a Quirón en casa 10, entonces sería casa 10, casa 4, y trabajaríamos con ejercicios, incluso ejercicios chamánicos, porque yo estuve en el chamanismo y traigo ejercicios chamánicos para poder conectar más profundamente, llevarlo al cuerpo. No sé si tú quieres agregar más. Sí, técnicas de liberación emocional, programación neurolingüística. O sea, son talleres
vivenciales, Ujú. ¿sí? Se va a dar información, pero es para pasarla por el cuerpo porque es la manera de integrar esta energía que todos tenemos, ¿no? Y claro, con tu carta natal, que te la vamos a enviar el cosmograma, el gráfico, para que tú sepas dónde tienes a Quirón realmente, Los la aspectos. carta, los aspectos que serían las oportunidades, como les dije en la charla, que tenemos siempre una oportunidad, y eso nos los dan los aspectos o los planetas que están alrededor, de desarrollar nuestros talentos a través de, primero, reconocer cuál es la herida, abrir esa conciencia, y con estos ejercicios estoy segura de que va a ser una experiencia maravillosa. Bueno, pues seguro que sí, chicas. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Ha sido todo un placer por mi parte poder haber coincidido con vosotras dos. Bueno, ya veis los que nos estáis escuchando que no os engañé, que son un amor las dos y que bueno, que aquí en Mindalia os esperamos de vuelta con los brazos abiertos para cuando queráis, porque ha sido todo un honor poder aprender un poquito más acerca de vosotras. Muchísimas gracias, chicas. Os doy la palabra para que os podáis Muchísimas despedir. gracias. Bueno, gracias, de verdad. Una oportunidad maravillosa de expresar todas nuestras investigaciones, porque venimos investigando mucho desde la astrología, desde la bio, de la PNL, del chamanismo, para integrar todos estos saberes y podérselos llevar a ustedes. Así que gracias por la apertura y para los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar más adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por haber venido a acompañarnos. De verdad ha sido todo un honor y yo espero volver a veros por aquí muchísimas más ocasiones. Y a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, chicos, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si os ha gustado esta información que nos han traído Ekaterina y Verónica, no os vayáis sin dejar un me gusta, compartir toda esta información con todas aquellas personas que creáis que puedan resonar con ella o que les pueda interesar. Y bueno, como os he dicho anteriormente, dejad vuestras preguntas en los comentarios de YouTube para que se puedan pasar en un huequito que ellas tengan y contestar todas vuestras dudas. Una pena que no nos dé tiempo a seguir con más, pero ya sabéis que el tiempo es un pelín limitado, así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Muchísimas gracias a todos.